Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre una de las cuentas de RoboForex que está enfocada más que todo para avanzados. Recuerden que acá les dejé el código QR para que se unan al canal de WhatsApp. Ahí he estado compartiendo ciertas cosas interesantes, ciertos recordatorios. Y también aquí en la parte superior y en la descripción del video les dejo el código de afiliación para las personas que vayan a crear la cuenta de trading y adicional a esto, pues el link con el cual se pueden registrar. Entonces, aquí en RoboForex, las personas que me conocen y saben un poco del canal, llevo prácticamente ya más de 5 años invirtiendo. También tengo mi cuenta de Copy FX, entonces me ha ido bastante bien, ¿listo? Estas cuentas prácticamente ya las he venido usando. Prácticamente todas, la diferencia es que cada una de estas las uso para ciertas características importantes. El día de hoy estaré hablando de la Prime. Entonces, la Prime, como lo ven acá, dice que está destinada para operadores avanzados. Esto principalmente debido a la gestión de riesgo. Y ahorita les voy a mencionar sobre qué características son importantes tener ahí. Y también debido a que está enfocada en avanzados, principalmente para mí, para el tema de scalping, ¿no? Me parece que es una muy buena cuenta para hacer scalping. Ya hay unos, aquí nos mencionan también que es similares a los proveedores de liquidez, entonces esto quiere decir también que no vamos a tener ciertos inconvenientes con respecto a las plataformas que tienen también muchos lotajes, que deslizan operaciones y bueno, toda la cuestión. En cuanto a características generales, entonces pues bueno, tenemos que usar las diferentes plataformas de trading que realmente son estas cinco que son bastante importantes. Obviamente acá como se maneja con RoboForex, pues ellos tienen Stocks Trader, algo así, si no estoy mal, que es una plataforma que ellos crearon principalmente para invertir y comercializar también más instrumentos de trading. Tenemos las diferentes divisas, que pues en la mayoría de los casos se maneja más que todo el dólar. Instrumentos de trading, 18 pares de divisas, metales, CFD sobre stocks de Estados Unidos, sobre índices, CFD sobre crudo, CFD sobre futuros, o sea que hay una muy buena cantidad de instrumentos de trading para operar. Y lo más chévere, un depósito mínimo de $10 o 10 euros. Entonces está perfecto. Hay una comisión por volumen, pero aquí simplemente tenemos que darle clic y leer las especificaciones de cada una de los pares que vayamos a operar. Realmente no es que sean las comisiones muy altas, pero sí debemos tener en cuenta el tipo de comisión que se está manejando. Ahorita también hace poco salió una cuenta que se llama Swap Free, entonces también es bastante buena. Voy a ver si la traigo al canal para que vean todo este tipo de características. Tipo de ejecución por mercado. Este tipo de ejecución es bastante bueno, al igual que el spread que dice flotante desde cero. No significa que siempre vaya a estar en cero, ¿no? Sino flotante desde cero. En ciertas situaciones del mercado no vamos a tener prácticamente spread y la ejecución del mercado, uniéndola pues obviamente con el trading de un solo clic, que pues, en las cuentas o en los brokers que he estado pues es bastante normal este de trading con un solo clic. Pero a lo que quería llegar es que estos flotantes y este tipo de ejecución, pues lo que hace es que las operaciones de scalping, que son en temporalidades muy bajas, pues se puedan ejecutar de la mejor manera, ¿no? Aquí también, pues como mencionan en algunas reseñas, es importante tener en cuenta que para las personas que no saben trabajar con el spread flotante, pues es mejor no operar porque pues simplemente va a afectar bastante, ¿no? Apalancamiento máximo. ¿Cierto? De 1 a 300, es decir, que no vamos a tener un apalancamiento bastante grande, sino es un apalancamiento justo y efectivo y necesario. Yo normalmente opero con un apalancamiento de 1 a 200, entonces también está bastante bien. Volumen mínimo de órdenes, bueno, volumen mínimo de orden en lote 0,01, que obviamente pues para una cuenta de $10 que decide uno invertir ese capital, pues también es un valor mínimo y se puede operar bastante bien. Volumen máximo 500. Número de posiciones sin restricciones. Eso es una de las cosas que más me gusta. También esta cuenta, aparte de servir para los profesionales, específicamente en scalping, también ayuda mucho para lo que son con bots, debido al tipo de número de posiciones, porque hay algunas posiciones donde hay algunas cuentas donde el número máximo de posiciones sí es un poco limitado, ¿no? Tenemos el stop out
y el porcentaje del saldo de la cuenta hasta un 10%, que es lo que nos limita. Entonces, estas dos características básicamente hacen referencia a la gestión de riesgo. Es decir, que cada vez que vayamos a poner una operación que supere más del 10% de la cuenta, vamos a tener como bueno, no sé si llamarlo una alerta o no, sino simplemente no se deja operar debido a que el riesgo no sería el más cómodo. ¿Por qué les digo? Porque normalmente un trader que maneja una buena gestión, pues podría operar de un 1 hasta un 5% por operación. Ya operar más de un 10% por operación es simplemente alguien que está arriesgando una cantidad considerable de dinero en un momento en específico. Y como lo dicen acá en la parte superior, acá simplemente lo que están buscando ustedes limitar de una u otra manera sus rachas perdedoras y que usted no se que no haga sobreoperativas, sino simplemente que se mantenga tranquilo, tranquila, constante con su trading. Entonces, por eso es que hacen ese tema del stop out y también del porcentaje del saldo de la cuenta, que como les mencionaba, va principalmente enfocados para avanzados. Ya cuando hablamos del tema de bots y toda la vaina, pues aquí con estos bots sí hay que tener presente pues la forma en la que va a operar cada uno de los bots. Entonces hay que averiguar un poco más sobre este tipo de bot y ver si se acomoda a este saldo de la cuenta, que en algún momento me sucedió que habían bots que operaban aún más de un 10% y simplemente pues nunca los usé, pero también dejé de seguir este tipo de cuestiones, ¿no? También importante, la retirada de fondos es totalmente gratuita y trading a un solo clic, como les dije, historial de trading de un año. Cuando hablamos un poco, bueno, esto es en cuanto a la cuenta, ¿no? Pero a la mayoría le interesa todo el tema de las herramientas para retirar e invertir y toda la cuestión. Aquí vemos que hay retiradas también del 0%. Hay algunos días específicos, miren acá, donde se puede retirar sin comisiones. No puedo mostrarles en este momento los métodos de depósito porque los métodos de depósito varían también según el país y según la cuenta que vayan a crear, pero simplemente es lo básico, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ahorita se maneja también algo de cripto, todo este tipo de cuestiones y retiros también se pueden, bueno, depósitos, también hay depósitos directos desde nuestro país y retiros también enfocados más que todo al retorno de la tarjeta de crédito y a la cuestión de cripto, ¿listo? Eso sería más que todo por la cuenta. Aquí vemos que también hay servidores de VPS gratis. Simplemente hay que aceptar algún tipo de cuestiones. em, bueno, aceptar no, verificar la cuenta, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y como les dije, también hay opción de cliente VIP donde va a tener un mayor retorno las operaciones que se vayan realizando. Espero les haya gustado el video. Tengan presente que son diferentes tipos de cuentas. Esperen a ver si acá los puedo dejar con la opción de depósitos y retiros. Entonces tengan presente, miren, estas son algunas de las opciones que se van manejando. Estas opciones, como les dije, pues van a variar según el país, van a variar según el tipo de cliente que usted sea y adicional a esto, pues puede variar también según el capital que usted vaya a tener. Entonces, espero les haya gustado el video. Recuerden que en la descripción también les dejé el link para que se registren. Es bastante sencillo también. Aquí en el canal tengo una lista de reproducción de RoboForex. Y acá está el código QR también para que se unan al canal de WhatsApp. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.